Dios les bendiga, mis amados hermanos. Me siento feliz de estar acá después de algunos años que no predicaba, pero ya Juno me había hecho la invitación hacía unos cuantos días y estaba deseoso de poder venir acá. Por poco se fragua este viaje porque los hermanos me necesitaban allá, porque hay varios hermanos viajando hoy en Cubuy. Pero para mí es motivo de gozo ver la iglesia de aquí en Vega Alta, iglesia que amo, que quiero mucho. Tengo familias acá y me siento muy bien. Ustedes son también la familia espiritual, por lo tanto me siento muy bien en medio de ustedes en esta mañana. ¿Cuántas horas tengo para el mensaje? Cuando se ríen así es que me dicen, atrévete a pasarte. Eso es. Bien, hermano, yo no predico mensajes extensos, no se me asusten, que es una broma de mal gusto que les tiré ahí. Vamos a hablar un poquito hoy de los misericordiosos. Tal vez ustedes han oído tantas veces esta frase. Y una de las bienaventuranzas que mencionó el maestro allá en aquel gran sermón del monte. Cuando miro el sermón del monte y observo los 107 versículos que lo componen, me maravillo y trato de trasladarme allá, a ese lugar en Israel donde Jesucristo estuvo impartiendo el mensaje a tantas personas. Dice que grandes multitudes le escuchaban. Sin lugar a duda que para mí el mensaje más bonito que aparece en toda la Biblia, no sé si para ustedes, pero fue el mensaje de nuestro Señor, enseñando, capacitando a los discípulos, y no solo a los discípulos, sino a las multitudes que llegaban a Él. Entre ellos los escribas y fariseos, que todavía les faltaba mucho por aprender. Pero ahí estaba Jesucristo para enseñar a esa gente, y fíjese que 2000 años después nos enseña hoy a nosotros, siglo XXI, y hoy estamos aprendiendo de las grandes enseñanzas de Jesucristo. Se dice por ahí que el sermón del monte es fácil de entender, difícil de aplicar. Y yo creo que es verdad. Porque si decimos bienaventurados los mansos, ¿quién no sabe eso? ¿Quién no sabe lo que eso quiere decir? Es simple, es sencillo. Ahora, somos mansos. Bienaventurados los pacificadores, ¿quién no la sabe? Vea que es una frase corta y muy fácil de entender. Y así usted busca todo el sermón del monte desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8:1, cuando el Señor desciende del monte, y es pura enseñanza lo que vemos ahí. Así que lo voy a llevar a esta bienaventuranza, dicha, quiere decir también gozo, felicidad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice Mateo 5, versículo 7. Lo pueden buscar y ahí la van a ver, esta bienaventuranza. La número 5 creo que es, en ese orden que el Señor venía hablando. ¿Por qué yo creo que es tan importante esta como las demás bienaventuranzas? Porque nos van a ayudar a guiarnos a nosotros por el camino correcto, para aprender cosas que tal vez pensábamos que las sabíamos a cabalidad, pero que cuando profundizamos en el mensaje del Señor, reconocemos que tal vez nos falten cosas por aprender para poder aplicar. Hemos hablado de la pobreza espiritual, algo también importante. Bienaventurados los pobres en espíritu, esa humildad y mansedumbre que debe haber en nosotros. Y cuando agarramos todas las bienaventuranzas y las ponemos en un cierto orden, nos van llevando a capacitar y a aplicar lo que el Señor quiere que apliquemos, de manera que aprendamos a vivir una vida santa. Son los retos que el Señor le ponía a los que le estaban oyendo. Eran retos que en muchas ocasiones chocaban con los escribas y fariseos, porque ellos no lo entendían de la misma manera. Cuando buscamos el diccionario, misericordia quiere decir, así lo define el diccionario, tratamiento compasivo, especialmente de los que están bajo el dominio de alguien. Es una disposición de ser amables y tolerantes. Vean ustedes qué bonito, ¿verdad? La definición que le da el diccionario a esa palabra de misericordia. Incluso cuando
la buscamos en el origen, la palabra originalmente, que se podía leer en griego, eleos. Pero fíjese que la etimología de esta palabra quiere decir, se divide en dos: miseri, que quiere decir dolor, y cordia, viene de cardio o viene del corazón. Entonces cuando la unimos quiere decir dolor del corazón. Eso es misericordia, buscándola en su origen. Es bueno buscar siempre las palabras en su origen, porque de ahí fue donde Jesucristo la mencionó. Y en ocasiones la mencionamos nosotros y le buscamos el diccionario, y tal vez el diccionario no se proyecta 2000 años atrás, y a través de las modificaciones que hace la lengua española, pues cambia ciertas cosas. Pero cuando nos vamos al origen, vamos a mirar el verdadero significado que tiene para nosotros esa palabra que usó el Señor. La palabra dice que Dios es Padre de misericordia. Miren eso, qué bonito, Padre de misericordia. Hay un salmo, creo que es el 136, si no me equivoco, que lo menciona en todos los versículos, en los 26 versículos. Para siempre es tu misericordia. Lo han leído, es como un coro. Es un coro prácticamente. Y va mencionando y mencionando, y en cada uno de los versículos finaliza diciendo, porque para siempre es su misericordia. Y esa misericordia que establece el salmista se estaba refiriendo a no solamente cosas buenas, sino cosas que tal vez eran en reprimendo, por así decirlo, de los malvados, pero en beneficio de los buenos. Porque fíjese que dice, cuando aquella gente murió ahogada persiguiendo al pueblo de Israel en el Mar Rojo, y luego dice, porque para siempre es su misericordia. No fue misericordioso con aquellos culpables, sino con su pueblo. Y sabemos que Dios también es un Dios temeroso, es un Dios que un día va a dar una paga a cada uno. ¿Cuán agradecido entonces debiéramos estar nosotros de saber que nuestro Señor es muy misericordioso y compasivo? Gracias a eso, hoy estamos aquí, porque tuvo la misericordia de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para que usted y yo hoy tengamos ese derecho a la vida eterna, gracias a su misericordia. Dice también la palabra que Él es rico en misericordia, o sea que su misericordia no es escasa. A veces la nuestra no es tan buena, tal vez no es incondicional, a veces la condicionamos un poco, pero la del Señor dice que Él es rico en misericordia, quiere decir que abunda la misericordia de Dios para con nosotros, sus hijos, y para aquellos que están fuera que todavía no le han conocido. Amén. Qué bueno saber que todavía quedan esas oportunidades para que la gente pueda venir a los pies del Señor. Si Dios fuera solamente justicia y no misericordia, no habría esperanza para la raza humana. Si fuera solamente justicia, dice la palabra que Dios es justo, pero dice que también es misericordioso. Y todos sabemos lo que quiere decir justicia. Cuando hay un caso en un tribunal y el juez es justo, ¿qué hace? Deja libre a uno y mete preso al otro. Y no por eso es un juez injusto. No puede dejar a los dos libres o a los dos presos, porque alguien es culpable y alguien es inocente, por lo regular en casi todos los casos. Entonces quiere decir, amados, que nosotros podemos estar esperanzados de que el Señor no solamente es justo, sino que también es misericordioso. La palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Fuimos destituidos todos porque todos pecamos de alguna manera, incluso pecamos constantemente, le faltamos a Dios. A veces decimos esta frase que pecamos y la gente como que se asombra. No, se supone que no pequemos. Bueno, eso es cierto, se supone que no pequemos. Pero incluso el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la palabra? ¿Alguien me termina el texto? Le es pecado. Quiere decir que podemos pecar por omisión. Dejar de hacer algo que debía hacer puede convertirse en pecado. Y eso es un pecado por omisión, que ni me di cuenta. ¿Ven ustedes? Que sí somos pecadores y no nos damos cuenta a veces. Pero gracias a ese Dios que tiene misericordia de nosotros, vela por nosotros y nos va a llevar por ese camino correcto. Todos
tenemos necesidad de que haya misericordia. Quiero que me acompañen en un pasaje bíblico interesante que tengo aquí. Tengo dos pasajes importantes que no se pueden dejar cuando hablamos de la misericordia. Vamos a Lucas, el capítulo 10. Todos los que puedan y me quieran acompañar en esa lectura. Yo creo que hablar de la misericordia y no hablar de este tópico es como dejar la misericordia a mitad. Para mí me gusta hablar de este punto. Y yo creo que todos lo conocen, el buen samaritano, ¿verdad? Que ya les suena rápido. Incluso hay una ley en Estados Unidos que se llama la ley del buen samaritano. No sé si la conocían. ¿Alguien la conocía? Esa ley dice que si tú, en vez de ayudar a alguien que está en el camino herido, le ocasionas daño, no puede ser acusado porque lo hiciste de buena intención. Obviamente no funciona igual en todos los países. En países latinos tienen unos ciertos arreglos y no funciona igual, pero Estados Unidos y Puerto Rico, pues leí que la ley así existe. Hay alguien quemándose el carro, tuvo un accidente y tú lo jalaste por el brazo y le lastimaste el brazo, no es tu culpa, porque ibas con buena intención a sacarlo, de todas maneras se quemaría dentro del carro. Ven ustedes y se pudiera ocasionar un daño, pero queda exonerado por la ley del buen samaritano. Así que la pueden buscar en internet y la van a ver por ahí. Miren cómo dice el versículo 25, capítulo 10 de Mateo. De Lucas, gracias. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Miren esto, esta gente eran tan testarudos que hasta probaban al Señor, como si al Señor se pudiera probar. Pero bueno, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él quiso probarlo y el Señor lo está probando a él. Ahora el Señor es quien hace las preguntas, no es él. Cambiaron las cosas rápido. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Viene la segunda pregunta. ¿Ven ustedes? Tratando de probarlo otra vez. Ahora lo pruebo, a ver si me dice quién es el prójimo. Vamos a ver quién es el prójimo. ¿Quién es el prójimo suyo y quién es el prójimo mío? A veces confundimos quién es el prójimo y pensamos que es un grupo seleccionado de personas. Ah, no, fulano es mi prójimo, no, pero aquel no. Y hacemos una distinción, pero vamos a ver qué dice la palabra. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Eso no es conmigo, como que digo, allá tú. Y fíjense a quién mencionó aquí, a un sacerdote judío, o sea, a un creyente en Dios. Hoy debiéramos aplicarnos este pasaje y mirarnos a nosotros mismos. El Señor me está hablando a mí, un siervo del Señor, un miembro de la iglesia. No soy un sacerdote, no soy un predicador, no soy anciano, tal vez no soy diácono ni diaconisa, pero soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué hizo aquel hombre? Dice que pasó de largo. Asimismo un levita, los que estaban a cargo del servicio en el templo. Vean ustedes, dos grandes religiosos que se conocían la ley. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. 2-0. Se ponchará el hombre. Está en 2-0. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? Dice la palabra, a misericordia. No dice que fue movido a amor, porque el amor hace falta, pero el amor a veces se queda en palabras, te amo, y ahí se queda. Pero la misericordia conlleva tanto el corazón como las manos. Esta es la diferencia. Misericordia. ¿Vieron ustedes la etimología en español del origen de la palabra? Amor sentimos todos a veces hasta por un perrito que hay en la calle. Ay, pobre perrito, mira, si alguien le diera comida. Y decimos eso.
Pobre hombre, mira, de ambulante, no tiene casa. Ay, si alguien lo ayudara. Yo a veces pienso que alguien hay que escribirlo hasta con letra mayúscula, porque parece que es un nombre propio. ¿Sí? Alguien es una persona, ¿no? Será un nombre propio. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Miren, cuando nosotros mencionamos las cosas que este hombre hizo, traía un PowerPoint, pero no había para proyectarlo. Vea que dice, 1, vendó sus heridas. El primer auxilio porque estaba sangrando. 2, le echó aceite y vino. El hombre parece que andaba con aceite y vino. Debe ser. Luego lo puso en su cabalgadura. ¿Dónde lo ponemos nosotros hoy si vamos a imitar al buen samaritano? En el carro, en el asiento de atrás. Ah, pero si se ensucia el asiento. Ah, pero si se le sale el vendaje y me bota sangre allá atrás. ¿Quién me lava el carro? No, que se quede ahí. A ver si el levita vira para atrás o el sacerdote. ¿Virarán? Ellos no van a virar. El trabajo ahora es mío. Bueno, y después que lo montó en el carro, y estoy dándole énfasis a la palabra que no lo dice ahí, lo llevó al hospital. No, ahí dice mesón. Pero lo llevó al hospital. Oiga, salió de ambulancia este buen cristiano. Y allí lo dejó en el hospital. Bueno, nos vemos, que salgas bien. Si algún día te veo, dame tu número. No, dice que cuidó de él. Se quedó pendiente a ver cómo iba desenvolviéndose este hombre casi muerto que lo dejaron en el camino los ladrones. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero, $100, dándole un énfasis a la palabra. 2 denarios hoy serían $100. ¿Cuánto es el sueldo de una persona hoy? $50, más o menos. 50, 60. Bueno, un salario promedio, obviamente. No estamos hablando de los gerentes de las tiendas, no estamos hablando del abogado ni del médico, sino de un salario regular que era lo que aquí pues se estaba refiriendo a 2 denarios. Y se los dio al enfermero, o sea, al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, esta es mi ATH y este es el número secreto. Qué bonito, ¿verdad? Se va viendo la misericordia del buen samaritano. Toca el corazón, a veces nos remueve. Yo creo que a veces este tipo de mensaje es bueno traerlo, amados hermanos, para que se nos hayan ido oportunidades. A todos se nos han ido oportunidades, pero no son las únicas que van a pasar en nuestra vida. Quedan muchas oportunidades por darse. ¿Y qué yo puedo hacer con la oportunidad de ayer? En lo absoluto, nada. Ayer ya pasó. El mes pasado, mucho más todavía. Pero mañana no ha llegado. Hoy no se ha acabado el día. ¿Cuánto más yo puedo hacer por esa persona necesitada? Sigue diciendo, cuídamele y todo lo que gaste yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? La pregunta de Jesús al que sabía mucho, al maestro de la ley. Él dijo, el que usó de misericordia. Era tan orgulloso que como no se llevaba con los samaritanos, no quiso pronunciar su nombre o su nacionalidad, sino que más bien dijo, el que usó de misericordia. Obviamente el samaritano, le pudo haber dicho así, pero así dice la palabra. Y mire lo que luego Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cuando vayas por ahí, ese es tu prójimo, ese que estaba herido en la carretera, ese que necesitaba de ti. Y a ese es que tenemos nosotros que ir cuando, ¿verdad?, tenemos que darle la mano a alguien. Fíjense que aquí está hablando de un evento físico, de una ayuda física, de algo que podemos hacer nosotros en pro de esa persona. La palabra dice que todo lo que quisiéramos que los hombres hagan por nosotros, hagamos nosotros por ellos. La regla de oro, creo que se le llama ahí en el subtítulo. Nos gustaría a nosotros que si estamos heridos en el carro pillado, a alguien se parara y nos diera la mano. Yo estoy seguro que todos diríamos, claro que sí,
Claro que sí, hermano Jorge, ¿cómo no? Si me voy a morir ahí, desangrado, me duele. Alguien que me ayude. La palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso está en la palabra escrito. Pero a veces que hay que ser hasta un poquito arriesgados sin irnos a los extremos, obviamente, dependiendo con quién andamos y con quién vamos a hacer tal cosa. Pero hay ocasiones, amados hermanos, en que hay que poner esa milla extra para lograr cumplir la ley de Dios. Eso es cumplir la ley de Dios. La ley en una sola palabra se cumple. Dice la palabra que hagamos bien, atender a las viudas en las necesidades, a los huérfanos. Y ahí prácticamente estamos cumpliendo la ley de Dios. Porque leía un texto que de repente no sé dónde está, en Eclesiastés o en Proverbios, que dice que si han visto o hemos visto nosotros a un impío que actúa como una persona buena, como un pío, o a la inversa, una persona buena que actúa como impío. Y luego Salomón dice, todo esto es vanidad. ¿Qué nos está queriendo decir esa porción en el Antiguo Testamento? Que el hecho de que yo sea bueno y haga acciones buenas no quiere decir que ya por eso tengo gana la salvación. Porque entonces solamente los ricos harían grandes obras y se salvarían por sus grandes obras. Aquellos que han hecho institutos, han hecho escuelas, hospitales, porque son multimillonarios, no por eso tienen el cielo gano, pero han hecho algo valioso. Y muchas veces nosotros decimos, cuando tenga tal cantidad de dinero, voy a ayudar a mami, a mi abuela o a quien sea. Oiga, si no lo hacemos con poquito, yo creo que con mucho tampoco. Yo creo que eso luego se le olvida a la gente, ¿verdad que sí? Y otros prefieren pegarse o el dinero fácil para entonces lograr lo que quieren. Jesús nos dice, sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. ¿Qué les parece? Como la palabra sigue mencionando muchas veces la misericordia que nosotros debiéramos sentir. Tal vez también recordemos otra porción bíblica de los dos deudores. ¿La recuerdan bien? Los dos deudores. Está en Mateo capítulo 18, versículo 23, donde dice, y mire cómo lo menciona, el reino de los cielos y estar allá con Dios. Versículo 23, Lucas 18, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su esposa, hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. En ese tiempo era verdad, eso se hacía. Se ponían de esclavo la familia completa y se vendían para cobrar una deuda impagable. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ven ustedes que cuando buscamos la definición nos estaba hablando de aquel que tiene bajo sus órdenes personas. Más ahí es donde aplica esa palabra misericordia. Porque a veces tal vez no hacerle el favor al perrito, al señor, al ancianito, pues pudiera pasar por ahí. Pero cuando una persona tiene a cargo gente y no es misericordioso con ellos, Dios le puede cobrar esas cosas con crece. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, una vez más se menciona esa palabra tan importante, le soltó y le perdonó la deuda. No se la pospuso para más adelante, se la perdonó. Borrón, ya no debes nada. Qué bonito sería, ¿verdad? Si vamos al banco y le decimos al banco, no puedo pagar la casa y debo todavía 28 años, pues olvídate, ya no la pagues. Eso sería un sueño, ¿verdad que sí? Eso no se da. Pero si se diera, fuera fantástico. Tendríamos ese banco, hablando muy bien de él. O a la entidad financiera. Dice que le perdonó, pero saliendo aquel siervo, aquel perdonado, halló a uno de sus consiervos, o sea, más bajito todavía, que debía 100 denarios. Alguien hizo una cuenta matemática, que yo no sé qué tan real sea. Yo se la voy a mencionar a ustedes, no sé si la han oído antes.
Pero si vamos a traducir esto a dinero, dólares que nosotros conocemos, el primero debía 100 millones o 100 mil, no, creo que eran 100 millones de dólares. Y el otro debía 5,000. ¿Hay algún contable que me diga en porcentaje a qué equivale eso? Yo creo que hay que poner como 0.00001%. Ah, Ricardo, algo así, bien lejos. Era poco lo que debía. ¿Saben por qué el Señor hace esta analogía? Porque es mucho más lo que nosotros tenemos que perdonar. Porque lo que el Señor nos perdonó a nosotros fue demasiada la deuda y nadie la podía pagar. Solamente nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque el precio era valioso, sangre. No había con qué pagar. Y no había quien pagara. Dos problemas graves. Ni yo tenía con qué pagar, ni había quien pagara. Pero sí había uno, Cristo Jesús. Y todavía yo sigo sin poder pagar, y ustedes tampoco. Porque si la salvación se fuera a comprar, amados hermanos, sería extremadamente costosa. Entonces esto nos está diciendo, mis amados, que tenemos que perdonar. Dice Santiago 2:15, parecido a el buen samaritano. Si vemos a los hermanos o hermanas que están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, no es suficiente sentir pena por ellos, es necesario darles las cosas que son necesarias para el cuerpo. Así lo dice la palabra, porque eso sería la acción de corazón y con las manos. Misericordia, ambas cosas. Ahí se demuestra, porque amor de boca pues siente mucha gente. En Oseas, allá en el Antiguo Testamento, el Señor decía, porque misericordia quiero y no sacrificio. Hay gente que se sacrifica mucho, pero no tiene misericordia con nadie. Y el que no tiene misericordia, está la palabra opuesta, el antónimo, que es inmisericordia. Imagínense que cuando lleguemos al cielo el Señor nos diga, tú fuiste un inmisericordia. O sea, no tuviste misericordia. Yo sé que nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo de dar y ayudar. El hecho de que a veces no lo hagamos es por los miedos que a veces pues uno camina por las calles, por lo que está pasando. Pero debiéramos tenerlo muy claro en nuestras mentes. Donde quiera que yo pueda poner mi granito de arena y ayudar al necesitado, vamos a hacerlo. Que eso es tan agradable y tan bueno. Cuando traigo este tema, hablo algo que me pasó hace un año y pico atrás, y es que el hijo mío mayor, allá se encontró un gatito abandonado y le faltaba hasta un dedito, y lo lleva a casa. Y yo tenía mi suspicacia, y yo, pero ese gatito, aquí nunca hemos tenido gato. Y me dice, papi, ¿podemos tener este gato aquí? Bueno, si ya lo trajiste, pues claro, está bien, lo traemos. Pues ahora el gatito es más mío y de Laura, mi esposa, que del muchacho. No hay quien nos toque aquel gato. Lo queremos muchísimo. Muy amable el gatito, muy dócil. Al principio nos aruñaba porque era bruto jugando. Pero hasta aprendió. Y somos locura con el gatito. Miren cómo son las cosas, ¿verdad? Algo que lo hizo el hijo mío. Y cada rato le miro el piecito al frente y se ve uno que le falta un dedito al otro. Pero él sube árboles como si nada. Y caza lagartijos y hace de todo. Allí estamos con aquel gatito. Y yo me sentí bien porque yo dije, fíjate, Georgie tiene un buen corazón. Ese gatito todo sucio, tirado, abandonado. Y luego descubrió que fue una persona que botó todos los gatitos. Él encontró uno solo. Qué bueno, si encuentra 10 se lo lleva para casa. Pero ahí está el gato. Y eso también es misericordia. A veces pensamos que no, que los animales nada tienen que ver. Aunque aquí la palabra no ha mencionado animales, pero yo creo que la lógica nos dice, hay un animalito ahí que tal vez no le des la pedrada. Tal vez échale un poquito de comida y ya síguelo, porque no lo vamos a adoptar a todos, obviamente. Pero si ojalá pudiéramos. Cuando el Señor estaba haciendo esa analogía de la diferencia entre los talentos y los denarios, yo creo que debiéramos pensar cada vez más nosotros el milagro de la salvación. El que el Señor Jesucristo haya venido a sufrir a esta tierra por un montón de pecadores, por cuanto todos pecaron, lo dice la palabra. Dice que no había uno justo, no había uno que hiciera la voluntad del Señor. Y Él en su infinito amor y misericordia envía a lo más preciado que tiene, a su Hijo Jesucristo, a morir en la cruz por nosotros. Así que miremos esos 100 millones que Él nos perdonó para cuando tengamos que perdonar 5,000.
Ahí estriba la gran diferencia. Ya para ir finalizando, ya que cuando les pregunté cuánto tiempo tenían, no me quisieron contestar. Miren lo que dice un último versículo que me llama la atención mucho. Tengo muchos más, pero pues yo sé que el tiempo avanza. Por ejemplo, los misericordiosos son bienaventurados, que ya lo hemos dicho, esa bienaventuranza que nos da el Señor. Pero este versículo me llama la atención y me gusta, y lo escribió Santiago, el medio hermano de Jesús. Yo a veces digo, ¿será que Santiago estaba allí en el Sermón del Monte? Aunque los hermanos de Jesús no se llevaban con él al principio, lo negaron, no se avergonzaban de él, y Santiago era uno de ellos. Pues yo no sé si estaba o no estaba, o alguien se lo dijo, o no sé qué pasó. Pero miren la escritura de Santiago 2:13. Tal vez un versículo, por un lado escalofriante y por otro lado bondadoso y bueno, porque miren lo que dice. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Lo voy a leer esa parte otra vez. Juicio sin misericordia se hará con el que no tuviera misericordia. ¿Lo entienden? ¿Lo entendemos? Hermoso esto, porque el Señor dijo, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Y Santiago lo está diciendo prácticamente igual. ¿O no? Está más o menos igual. Vamos un día a enfrentarnos ante el juicio, el gran día final. Y en ese día final, la misericordia que nosotros hayamos hecho nos pudiera servir de abogado. ¿Sabía usted? Mire la segunda parte del versículo. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Se habían dado cuenta de ese versículo tan bonito? Primero, para los que no hicieron misericordia, pues tu juicio va a ser sin misericordia, de la misma manera. O sea, no tienes nada que te ayude en tu defensa. Tu abogado se murió. No hay nada que hacer. Es lo que dice ahí. En cambio, la segunda parte dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Quiere decir, así yo lo entiendo, oiga, que en el día final pudieran haber sorpresa de esa persona que usó de misericordia incondicionalmente. Porque dice la palabra que la misericordia va a triunfar. ¿Qué quiere decir? Que va a ir por encima. Eso no es lo que dice ahí. ¿Por encima de qué? Del juicio. Es como si el juez dijera, yo te iba a echar a ti 50 años de cárcel porque eres culpable. Oye, pero hiciste algo tan bonito, ayudaste a fulano, a sutano, te hiciste culpable, reconociste tu error. Vaya, muchas cosas que se hacen en los juicios. Vas a tener que cumplir un poquito de cárcel, pero esta es la que tiene. O sea, el juez hace misericordia porque ese cliente o acusado usó de misericordia. Pero digamos que sea al revés. Llegó allí el acusado de haberse robado un carro, por ejemplo, y allí despotricó contra el juez, allí dijo lo que le dio la gana, allí dijo, si salgo fuera me robo otro carro más. Vamos, cosas como esa. ¿Habrá misericordia para él? Yo no creo. Yo no creo que haya misericordia para él. Entonces yo creo que si nos aplicamos este versículo de Santiago, que está tan acorde con Jesucristo, su hermano, su medio hermano, es precioso lo que dice ahí. Yo creo que esto nos va a motivar a nosotros a cada día ir por el camino de la misericordia, ayudar a la gente que esté a nuestro paso, a nuestro camino, al necesitado, al caído. Y hago una salvedad, esto no quiere decir que mantengamos el que no quiere trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja tampoco coma. Y está hablando literalmente, ¿sabe? Ahí no está hablando en parábola. Literalmente, el que no quiera, no es que no pueda, que no quiera trabajar, que tampoco coma. No es que vamos a mantener a él no quiere trabajar, bendito, déjalo que vea televisión y yo lo mantengo. No, eso no es lo que dice ahí. Es las cosas como el Señor las ordena y como el Señor las manda. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que hoy hayamos aprendido algo más, poquito más, de esta palabra misericordia y de esta bienaventuranza tan hermosa que es la misericordia para cada uno de nosotros. Gracias por la invitación y será hasta la próxima.